y estamos aquí en este primer módulo que decidimos llamarlo ¿qué es la enfermedad cardiovascular? La enfermedad cardiovascular, como el nombre lo dice, es todo lo que afecte al corazón y a los vasos sanguíneos, ¿sí? A los tubos que sale la sangre del corazón o a los tubos que le llega la sangre al corazón. De los que salen se llaman arterias y los que llegan la sangre al corazón se llaman venas. En el corazón puede haber muchas cosas que lo dañan, como por ejemplo los infartos, como por ejemplo las válvulas, cuando se daña una válvula aórtica o una válvula mitral o la válvula pulmonar o la válvula tricúspide, o cuando hay alteraciones de la conducción eléctrica del corazón. Cuando necesitamos hacer algo de estos daños estructurales es cuando aparecen las diferentes enfermedades, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, el infarto al corazón o la necesidad de implantar o de poner marcapasos dentro del cuerpo tuyo. Por eso es lo que daña el corazón. Y lo que daña las arterias vienen unas enfermedades muy importantes como por ejemplo la hipertensión arterial, como por ejemplo la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es algo muy bonito porque hagamos de cuenta que aquí existe un tubo por el cual pasa la sangre, ¿sí? A medida que ese tubo se empieza a obstruir de placas de grasa, se puede ir tapando el flujo, o cuando esa placa se rompe en un momento dado, es lo que hace que las plaquetas y todas las células de la coagulación obstruyan ese vaso, generando un infarto. Es como un bosquejo general para que comprendamos que lo cardiovascular afecta tanto a las arterias, las venas o el corazón. Y aquí entramos en la primera enfermedad, que creo que es una enfermedad que cada vez diagnosticamos menos. Por eso es muy importante diagnosticarnos si somos o no somos hipertensos. La hipertensión arterial es en ese mismo tubo de las arterias cuando la presión adentro del tubo aumenta. Entonces, al aumentar la presión dentro del tubo, hace que esa membrana que está dentro de las arterias, que se llama endotelio, se empiece a dañar, aumenten las placas de grasa, favorezca obstrucciones de las arterias que están en el cuerpo o favorece rupturas, porque a veces esa capa no aguanta tanta presión adentro que genera los derrames cerebrales o los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Esa hipertensión arterial, por eso es fundamental primero diagnosticarla, porque resulta que solo 1 de cada 3 pacientes que están diagnosticados de hipertensión arterial saben que son hipertensos. Entonces, muy probablemente allá en las veredas, en muchas partes, hay muchos hipertensos que ni siquiera sabemos que somos hipertensos. Segundo punto, cuando ya tenemos ese diagnóstico de la hipertensión arterial, hay que tratarla. Y a veces vamos donde el vecino, que nos da una agüita de algo, que esto le baja la tensión, y no necesariamente ese es el tratamiento. Sí es importante todo lo que hagamos en nuestra alimentación, en ejercicio, y esas recomendaciones de nuestros amigos que ya son hipertensos también son muy útiles, pero a veces estamos tardando en el inicio de medicamentos que hacen bajar esa tensión arterial, evitando complicaciones de la hipertensión arterial. Y en tercer punto, mejorar la adherencia farmacológica a la hipertensión arterial. Y ahí vamos con la diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad que uno dice, sí, soy diabético, pero ¿tú sabes qué es ser diabético? Ser diabético es que dentro de ese vaso, el nivel de la glucosa, que es un azúcar, está aumentado dentro de la sangre, y ese aumento del nivel del azúcar en la sangre hace que las paredes se dañen y que los órganos, ¿sí? Hígado, riñón, corazón, retina, cerebro y prácticamente todas las células del cuerpo tienen un contenido de azúcar alto, ¿sí? Esto hace
que la función de cada órgano al ser diabético pueda verse deteriorada. Y eso es lo que significa ser diabético. Ahora, el compromiso de la diabetes, como lo vimos, puede haber daño en la visión ocular, ¿sí?, que se llama retinopatía diabética, puede haber infartos y falla cardíaca, que es la cardiomiopatía diabética, aumenta la ateroesclerosis, las placas de grasa que vimos por el daño del endotelio dentro de las arterias, daña tu riñón, porque ese riñón puede empezar a perder la capacidad de retener proteínas dentro del cuerpo y a disminuir la capacidad de filtrar esa orina. Por eso es que los diabéticos, si no se controlan, a futuro pueden tener proteinuria, que son proteínas en la orina que normalmente no deben estar, o puede favorecer terapias de reemplazo renal, que es lo que nosotros llamamos como la diálisis, que es algo que ni para nosotros como médicos ni para ustedes como pacientes es algo que estemos pensando a futuro que lo deseemos, ¿sí? Tenemos que evitar a toda costa llegar hasta ese punto donde ya es una enfermedad renal terminal. Ahora, es muy importante saber y conocer cuáles son las medidas y cómo puedo controlar esa diabetes. Está la glucosa en ayunas, está la hemoglobina glicosilada o glicada, que es un examen de laboratorio para yo saber cómo puedo estar controlando mi diabetes. Puedo estar viendo en el examen de orina si estoy perdiendo azúcar o estoy perdiendo proteínas para saber también cómo está controlada mi diabetes. Y es muy importante el tratamiento. No necesariamente, y ese es un temor de todos los pacientes que creen que el único tratamiento para la diabetes es la insulina. No, hay muchas estrategias cuando diagnosticamos tempranamente esa diabetes que son con pastillitas. No necesitamos inyectarnos insulina de entrada. La insulina es un tratamiento que en algún momento puede necesitarse y no existir otras alternativas, pero cuando ya tenemos una enfermedad de diabetes avanzada. Por eso es muy importante diagnosticarlo a tiempo y empezar el tratamiento con un profesional que nos dirija esa parte, pero sobre todo tú como paciente saber qué estrategias podemos hacer, no necesariamente solo con pastas o con insulina, para mejorar los niveles del azúcar. Enfermedad cardiovascular también está el accidente cerebrovascular, que es el derrame cerebral. Muy importante evitarlo. Cuando una arteria del cerebro se obstruye agudamente por coágulos, por trombos o por placas ateroscleróticas, genera todo lo que conocemos dentro de las complicaciones de un derrame cerebral. Y por último viene infarto agudo de miocardio y falla cardíaca, ¿sí? El infarto agudo de miocardio es cuando esas arterias del corazón, que son las que llegan el oxígeno al músculo cardíaco, se obstruyen, pueden ser de forma aguda o pueden ser de forma crónica y generan infartos al corazón, muerte prematura, muerte en una población que está ahí sin saber que eran hipertensos, diabéticos o con el colesterol alto, ¿sí? Y es muy importante diagnosticarlo a tiempo para prevenirlo, ¿sí? Porque un infarto ya corremos todos, vamos a una sala de hemodinamia, vamos a una unidad de cuidado intensivo y créanme que yo como cardiólogo no es el escenario que prefiero. Preferimos diagnosticar la hipertensión, la diabetes, el colesterol malo de una forma temprana, corregir todo lo que como paciente podemos hacer, alimentarnos mejor, controlar las metas de tensión arterial, controlar el peso y la obesidad, hacer ejercicio de forma regular, tomar los medicamentos que podemos o necesitemos en un momento dado para poder evitar todos esos desenlaces que son muy riesgosos porque podemos morirnos en un evento agudo o muy discapacitantes. Porque a veces no solamente es ese evento del infarto, sino que ya el corazón quedó funcionando un 10 o un 15% con una insuficiencia cardíaca avanzada y créanme que no es placentero ver todo el grado de discapacidad que puede tener un derrame cerebral, un infarto o una falla cardíaca o una enfermedad renal terminal o un paciente que no puede ver porque tiene retinopatía diabética cuando pudimos en un momento dado desde forma temprana intervenirlo. Este es el primer módulo, espero que les haya gustado. Me encanta poder tener esta comunicación con ustedes y muchas gracias al Hospital San Vicente de Paúl por permitirnos esta oportunidad de academia con ustedes, los más importantes de nuestro sistema, que son los pacientes. Y recuerden, a cuidar el corazón hasta el último latido.